conservación de la mariposa monarca. Así que iniciamos. Gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Ernesto. Efectivamente, colaboré por más de 25 años como maestra en distintos sectores, los últimos 13 años en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Ingeniería. Después de pandemia, platicábamos un poquito antes de comenzar, hace ratito Ernesto y yo, y Margarita, gracias por la invitación que pues después de pandemia la vida nos cambió a todos. Entonces, este es un poquito, de hecho, esta historia empieza un poquito antes de pandemia y les voy a platicar un poquito que pues vivíamos una vida normal, éramos felices y lo sabíamos, pero siempre hace falta cosas, ¿no? Siempre me he considerado una persona bastante inquieta, me casé con una persona bastante inquieta también en cuestión de aprendizaje, en cuestión de esto de la cuestión de los recursos naturales, eh, las líneas basales para diferentes empresas. Y en el 2019, poco antes de pandemia, tuvimos la oportunidad de un acercamiento con un grupo de biólogos que hicieron una reunión en San Luis Potosí. Y la hicieron en San Luis Potosí, después nos enteramos porque era el centro geográfico, ¿no? Y porque pues aquí se podían ver y todo. Y pues resultó que con quienes convivimos son los mariposeros o los monarqueros, vamos a llamarle así, a nivel nacional, ¿no? Por ahí conocimos a varias personalidades muy interesantes, hubo bastante buena empatía con este grupo y en el 2019 nos anexamos junto con ellos para convertirnos en monitores de la mariposa monarca. En ese momento, en el 2019, teníamos dos alumnas de licenciatura y una de ellas le dijimos, pues lánzate a hacer el monitoreo. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata ese monitoreo. Lánzate a hacer ese monitoreo. Tenía en ese momento yo un jardín muy grande y platicando aquí en la casa le dije a Fernando, mi socio y mi esposo y mi compañero de vida, le digo, pues vamos excluyendo un pedacito y vamos haciendo un jardín para polinizadores. Estos espacios son bien importantes, son bien necesarios pues porque era un jardín común y corriente, era césped y ya, y pues era muy bonito, pero pues empezamos a tomar este reto, ¿no? Y pues salió justamente un año antes de pandemia. Entonces, pues creamos un jardín para polinizadores, el área es de 83 metros cuadrados y 83 metros cuadrados se oye muy poquito, pero la verdad es que es muchísimo trabajo. Todo pandemia, justamente era trabajar entre 3 y 4 horas diarias en el jardín y más o menos las fotos que ustedes van a ver, casi todas son del jardín, son de este espacio que tenemos aquí. Bueno, aquí lo tengo yo a 20 metros de mí ahorita mismo y sigue ahí excluido y sigue funcionando, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer monitoreo monarca y el jardín de polinizadores al mismo tiempo. ¿Y qué se pone en un jardín para polinizadores? San Luis Potosí publicó, pues estamos en un clima BS y la teoría dice que deben ser plantas nativas o más que nativas o además de nativas, si vivimos en un clima BS, tienen que ser plantas propias de climas BS. ¿Por qué? Porque si no, nuestro mantenimiento no, sube muchísimo, subiría muchísimo el agua de riego, subiría muchísimo todas estas cuestiones para mantenerlo bonito. Contamos con agua, no con toda el agua del mundo, pero contamos con agua y dijimos, bueno, vamos a ir poniendo todo aquello que encontremos interesante. Yo trabajé en el año 96 en Mezquitic de Carmona, en una área que se llama Las Moras, y pues ahí aprendimos, o sea, conocimos más o menos, mi trabajo fue de etnobotánica y pues conocimos más de 150 especies útiles para estas zonas, ¿no? Entonces, pues empezamos a poner de estas plantas que ya conocíamos que se daban perfectamente bien y bueno, les digo que todas las fotos son de aquí para que vean la hermosura con la que contamos, ¿no? Y pues que es un animal polinizador. Por ahí Ernesto les dijo que les íbamos a hablar sobre la polinización, pero pudiéramos hablar 40 minutos sobre la polinización o 40 minutos sobre los tipos de polinización. Y la verdad es que me quiero ir como dejarles más bien con esta espinita para que ustedes se pongan a investigar más, pregunten y nosotros con mucho gusto los apoyamos
pues platicarles un poquito de los animales polinizadores, porque la polinización se puede hacer por aire o por algunas otras medios, pero los animalitos polinizadores pues llegan, consumen el néctar y entre sus patitas se llevan el polen y lo van depositando de planta en planta. Y esto es bien importante, eso nos los enseñan desde la primaria. Yo me acuerdo que en cuarto de primaria yo ya sabía este concepto, pero esto es súper importante. Bueno, aquí son algunos de los animales polinizadores. Estas fotos no son mías, estas sí son tomadas de la red, porque el primer lugar se lo llevan los himenópteros, básicamente abejas y avispas, también algunos murciélagos, algunas aves, algunos coleópteros y las mariposas, ¿no? De manera particular me empecé a enamorar de las mariposas. Teníamos dos trabajos en activo sobre mariposas, sobre riqueza de mariposas en San Luis Potosí, y pues de ahí nos tomamos. ¿Qué pasa si no hay polinización? Pues si no hay polinización, simplemente dejamos de comer. Se calcula que el 80, hay autores que manejan hasta el 90% de los alimentos y hasta el 90% de las floraciones, aunque no sean alimentos, depende de estos animales polinizadores. Si una fresita como la que vemos en pantalla, ustedes la ven muy bonita y muy linda, como el caso de la fresa A, pues se ve apetecible, y como vamos viendo la B y la C, son fresas que no tuvieron una correcta polinización. Se le ven muchas menos semillas. Acuérdense que esta es una infrutescencia realmente a las fresas, pero ni siquiera se ven bonitas, no se podrían reproducir, no teníamos material genético para seguir reproduciendo las especies útiles, tanto comestibles como para cualquier otra categoría etnobotánica, ¿no? Estamos hablando de sombra, estamos hablando de herramientas, de todo lo que pudiéramos necesitar. Y pues entonces llegó la pandemia y el 16 de mayo del 2020, en plena pandemia, hicimos nuestra inauguración oficial del Jardín de Polinizadores. Quiero que vean un pedacito de nuestro jardín, ahí con una pequeña visita que nos llegó. Y lo empezamos a hacer pues muy al estilo que habíamos visto en el altiplano potosino, ¿no? Con cazuelas, con trastos viejos. Y la verdad es que empieza a lucir fascinante. Y si ustedes ven que hay como un surco, efectivamente lo hicimos como un jardín mixto, es decir, sí vamos a tener el área de flores, pero pues caray, tenemos 83 metros, vamos usando para producir algo. Sembramos por ahí un chayote, sembramos algo de calabazas, algo de jitomates. Y la verdad es que toda la formación que recibimos, mi esposo y yo como ingenieros agroecólogos, la tienes que empezar a poner en práctica, ¿no? Entonces, pues inauguramos este jardín. Si se acuerdan que les platiqué que trabajé en Las Moras, pues en honor a este lugar de Mezquitic de Carmona, les pusimos Las Moras. Y si un día me invitan a platicarles de María Sibila, que no lo voy a hacer hoy, les voy a platicar de María Sibila Merian, que es todo un personaje allá en pleno siglo XVII, que le pusimos en honor a ella el nombre a este jardín. Se los voy a dejar ahí para otra invitación, les platico de María Sibila, ¿no? Como ya habíamos conocido a esta gente un año antes, o sí, un año antes, nos adoptan. Esta es una vista más amplia del jardín. Ahí al fondo ven las mismas cazuelas que ustedes habían visto. Y entonces nos adopta el sistema la red poliniza de Conavio, nos adopta, nos brinda más plantas, nos dona más planta, y entonces este jardín nace. Este es nuestra lámina que tenemos, nuestra presentación, y nos brindó el apoyo una sociedad no gubernamental del estado de Querétaro, Cocoa, que es mi empresa, que pues de alguna manera pues siempre nos estamos apoyando aquí, y la WWF, ¿no? Entonces, pues ya mi jardín, si ustedes llegan aquí, toman una foto al jardín, ustedes entran en automático en Naturalista, ya entran en el proyecto de la red Poliniza, ¿no? Todo esto pues hay que irlo gestionando, y pues como maestra de la Facultad de Ingeniería, perdón, invito a una chica para que venga a hacer su trabajo de desarrollo de proyectos aquí en el jardín, y
Entonces empezamos a hacer medidas en cuanto a servicios ambientales que generan estos espacios. Esto se publicó online en la Facultad de Ingeniería y estos son algunos de los datos que encuentra esta chica. Y había en ese momento 431 plantas, por eso les digo que 83 metros se oye poquito, pero es muchísimo trabajo. Y esas 431 plantas tenemos 109 especies, 88 géneros, 45 familias. La familia más común pues es la lamiace o la labiada, y aquí tenemos algunos de nuestras plantas estrellas, ¿no? Tenemos la Passiflora cerulea, que además le da hospedaje a varias especies de mariposa, la agastaque mexicana y la salvia micrófila. Esta salvia micrófila, además de que es una planta de muy poquita agua, es impresionante porque es atrayente de los colibrís. Todas las tardes es un placer irse a sentar a alguna de las banquitas del jardín y ver a estos visitantes. Hace año y medio, 2 años más o menos, estrenamos una artroposada, un mueble viejo, lo construimos y ya también tenemos nuestro propio hotel de insectos. Y pues el proyecto sigue vivo, ¿no? Pues dando servicios ecosistémicos muy interesantes. No, no avanza, no sé por qué. A ver. Ah, bueno. Y se encontraron además 4.082 bichitos en un trabajo que se hizo durante un año, 2 veces por semana. El jardín se dividió en 3 parcelas donde esta chica hacía observación 10 minutos en cada parcela en 3 horas del día. Entonces, estas son algunas de las fotos que se pudieron o que se han podido captar aquí afuera, ¿no? Aquí a 20 metros de mí tenemos esta maravilla. Además, de que es totalmente compatible con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y los investigadores o quienes estudian jardines de polinizadores los asocian a estos 5 o al menos a estos 5 objetivos del desarrollo sostenible. Les dije que plantamos un chayote. Híjole, nunca había comido tanto chayote en toda mi vida como ese año, ¿no? En el 2022 regalamos chayote y publicaba, regalo chayotes. Se hicieron más o menos 40 publicaciones online. Todos los viernes hacíamos algún en vivo de cualquier tema relacionado con el huerto, desde elaboración de tés, de tés e infusiones, sustratos, cómo enriquecer los sustratos. También se convocó un par de veces a alumnos de ingeniería ambiental, donde venían y apoyaban con su trabajo físico, porque les digo que parece muy poco, pero es muchísimo trabajo mantener esas 432 plantitas vivas, ¿no? Y pues aquí algunos de los miembros de estrellas, como algunas tigridias, que son originarias de México, les digo que tenemos algo de riego y pues hay que aprovecharlo. Y toda la demás parte, pues entre más nativa sea la planta o más compatible con nuestros climas BS, pues mejor, ¿no? Y además de toda la parte de trabajo en equipo, pues se ha podido hacer esto, ¿no? Es decir, tomar fotografía de al menos 5 especies que tenemos de mariposas, todo el ciclo completo. Este es el caso de la Dione juno, cuya planta hospedera es la pasiflora, y entonces hemos podido ver desde los huevitos de 7 días, así desde que la larva está poniendo, desde que la oruga está poniendo los huevitos, ver cómo van creciendo, ver los diferentes instar, verlas pupar, es maravilloso verlas pupar. Hay reja porque está excluida. Yo pues como buena fan del campo y de los recursos naturales, tengo 3 perros, 2 gatos, mucha gente entra. Entonces la tenemos que excluir este lugar. Las perras ni los gatos pueden entrar y los gatos menos. De hecho, los gatos ni siquiera salen de la casa, ¿no? Entonces, ver todo esto y poderlo tomar en fotografía ha sido una cuestión invaluable, un material invaluable, ¿no? Algunas fotos se han presentado ya en algunos concursos, hemos presentado talleres completos, más bien presentaciones completas de fotografía, de mariposas como bioindicadores, de animales, de polinizadores, etcétera, ¿no?
Y entonces, después de todo esto, se oye bien bonito y bien romántico, realmente es mucho trabajo y realmente es mucho sol. Nunca me había insolado hasta que trabajé un día varias horas seguidas en el jardín y sufrí mi primera insolación después de 30 años de trabajar en el campo. Sufrí mi primera insolación, se los aseguro. Y cómo podemos aportar. O esto que tiene que ver con la mariposa monarca. Yo le platicaba a Margarita cuando platicamos un poquito de esto, que justamente pues este es un espacio donde la mariposa monarca llega. Ahorita les voy a platicar un poquito de la mariposa monarca, porque además esto se fue haciendo a la par, ¿no? Entonces fueron años de dar clases en línea, fue empezar a hacer sinergia con estos grupos de monarqueros que siguen siendo amigos nuestros y nace a la par. Porque además les digo que teníamos investigaciones vigentes en ese momento con alumnos. Esta es una diapositiva de una de esas tesis que se publicó en el 2021 para indicar, por ejemplo, cuántas especies tenemos aquí en los alrededores de San Luis Potosí, porque decimos, hay climas BS, no hay cosas, no hay ni qué estudiar, y la verdad es que es maravillosamente rico, ¿no? Se encontraron 161 especies de las 6 familias, y no les voy a platicar más porque este es otro tema que también les podría platicar otro día completo, ¿no? Entonces, vámonos a lo que les quería platicar el día de hoy, un poquito de esta maravilla de la naturaleza que es la mariposa monarca. Y pues estas son fotos que se tomaron en el jardín. Nuevamente ahí vean la mariposa naciendo abajo de una cazuela que tiene arriba una planta, ¿verdad? Es algo maravilloso. Y pues la palabra, hay varios autores y los nombres científicos ustedes saben que se dedican pues a dioses griegos o a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza o el origen de las palabras, ¿no? Y la palabra, la mariposa monarca, su nombre científico es Danaus plexipus y Danaus se asocia a la palabra dormilón. También tiene que ver con las Danaidas, las hijas de Hera, si no me equivoco, pero se asocia a esta palabra y plexipus a transformación. Entonces, la mariposa monarca hace, o el nombre científico, o el significado del nombre científico tiene que ver con este periodo de que se tiene que guardar un tiempo en la pupa y la mariposa monarca como especie en los bosques de Michoacán, o sea, se tiene que guardar cierta hibernación, por llamarlo de cierta manera, porque no es una hibernación tal cual, pero para llamarla de cierta forma, y también esta transformación. Y hablar de mariposas es hablar de cuestiones maravillosas porque se asocian a la transformación, al constante cambio, que de esta oruga fea que les da miedo y que le llaman gusano mal llamado por mucha gente, nos puede dar una mariposa tan maravillosa como la que vemos del lado derecho, ¿no? Además que la crisálida o pupa es una cosa maravillosa, tiene un verde impresionante y esa línea dorada que uno dice, caray, de veras que la naturaleza es hermosa, ¿no? Esto lo pudimos captar aquí afuera, pudimos comprobar que realmente las mariposas monarcas tienen metamorfosis solo metábolas, una metamorfosis completa. Y pues en plena pandemia agarré a mi familia y les dije, pues vámonos a Michoacán, vamos a ver si es cierto que todo lo que dicen es tan bonito. Vamos a pasar una Navidad allá a ver si es cierto, ¿no? Y pues mm, no me quedó a deber absolutamente nada. La verdad es que es algo maravilloso que tienen que hacer. Es un viaje que como biólogos o interesados en recursos naturales se tiene que hacer al menos una vez en la vida. Fue algo maravilloso. En México asociamos este bichito con el Día de Muertos y uno pone Día de Muertos y así. Pero la verdad es que, pues, hay muchas creencias, incluso que las mariposas son como almas, incluso las mariposas amarillas de ahí de 100 años de soledad tienen que ver con una muerte, y entonces se empieza a ver así una cuestión, y yo les dije a mis hijos, ay, no, para mí el Día de Muertos y la mariposa monarca no tiene nada que ver, porque las mariposas monarca no llegan a los panteones, llegan a los bosques y entonces Navidad es mariposa monarca y pues le podemos poner el significado que queramos porque nos dice distintas cosas. Esta fue una Navidad preciosa con mi familia
y pues pudimos tomar estas fotografías, ¿no? ¿Qué más podemos saber o qué más me interesa que sepan de la mariposa monarca? Bueno, pues que es del orden de lepidópteros, tienen dos pares de alas, tienen seis patas, igual que cualquier insecto del mundo, tienen metamorfosis holometábola y es de la, lepidóptero significa alas con escamas. Lepis es escama y pteros es alas. Entonces tienen sus alitas cientos de granitos que se asocian a las escamas y entonces son lepidópteros. Siempre que tomamos con la mano una mariposita nos quedamos con un polvito en las manos, que son esas mini escamitas de las que están constituidas sus alas. Hay una que otra mariposa, una que otra, una por ahí es una que se llama cotito, que son de alas transparentes, pero normalmente tienen estas escamitas y además solamente estamos hablando de mariposas diurnas. Si se acuerdan, hace como 3 diapositivas vimos que en San Luis había más o menos 630 especies de mariposas diurnas, porque las nocturnas es otro boleto, otras familias, otras características, y que además es muchísimo más rica que las diurnas. Y pues las estudiamos las diurnas, pues son las que vemos. Para estudiarlas en la noche se necesita otra metodología, otras cuestiones que no tenemos y dijimos, bueno, nos vamos con las diurnas. Y además, la mariposa monarca está sujeta a protección especial por la NOM 059. Entonces, y tienen algunas mariposas que se les parecen. El color muy intenso en los animales se asocia, me encantaría que alguien me dijera a qué se asocia el color muy intenso en los animales. Ernesto, si me puedes ayudar a que alguien me conteste a qué se asocia el color intenso. ¿Alguien quiere opinar? Jorge. A veneno. El, que son tóxicas, sí. Sí, exactamente, Jorge. Muchas gracias. Y pues la mariposa monarca no es la excepción. La mariposa monarca come, creo que es la siguiente diapositiva, ahorita me regreso. Come esta plantita que es la Asclepias curasábica. Es una de las especies que come la mariposa monarca. Más o menos son 17 especies del mismo género Asclepias. Y esta planta es conocida en algunos lugares de nuestro país como venenillo. Les voy a dejar una tarea. Si ven unas clepias, córtenle una hojita, le sale una especie de lechita, prueben esa lechita, así nomás, no coman, ni se hagan un tecito, ni nada de eso, nomás prueben la microgotita que le sale y sabe a rayos, yo ya lo hice, se los prometo que sabe a rayos. Bueno, la mariposa monarca come de esa asclepia y entonces realmente demuestra que es venenosa, aunque hay algunos ratones y hay algunas aves que ya se acostumbraron al veneno y que se las comen. Entonces, estas mariposas, que también son como las primas, porque es el mismo género, pero diferentes especies, se llegan a confundir con la mariposa monarca. Entre esas tenemos a la Danaus gillipus, que también es conocida como mariposa virreina. Fíjense, no es monarca, es la virreina, o la Danaus eresimus, que esa es como híjole, se me fue como el nombre común de la eresimus, pero le ponen así como esta cuestión que tiene que ver con virreyes y y mayordomos y cosas así, ¿no? Entonces también se confunden, pero es un mimetismo. Acuérdense que tenemos dos tipos de mimetismo. Uno es que se parece a otro organismo o el bayesiano. Bueno, uno es el bayesiano, el otro tampoco me acuerdo cómo es porque también es otra charla completa que tiene que ver con el mimetismo. Pero entonces estas se intentan ver malas para que no se las coman. Sí les funciona, hay muchísimas mariposas que se asocian. El año pasado tuvimos también hay mariposas, otras mariposas que hacen migración. La mariposa monarca no es la única. Es la única hasta ahorita que se ha encontrado y registrado estos grandes bosques o estas grandes aglomeraciones que se hacen. Pero hay varias especies más que se asocian a que son especies migratorias, ¿no? También otra cosa de las mariposas monarca, pues es que tienen dimorfismo sexual. Y entonces esta foto también se pudo tomar aquí afuera, en el jardín. Y del lado izquierdo tenemos a la mariposa hembra
quiero que la observen, son líneas muy gruesas que tienen, es casi el mismo patrón, pero las líneas en general son más gruesas, mientras que el macho son líneas más delgadas y tiene esos dos puntitos. Entonces, eh, las podemos ver y si afinan el ojo, incluso las ven volando y dicen, ah, es una hembra. O sea, sí, sí, pasó y era una hembra. Ya después de que uno es monitor monarca, aprende incluso a distinguirlas volando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que ver la relación entre sexos y toda esta cuestión ecológica que se puede estudiar con la mariposa. Y bueno, les comentaba que este es su alimento principal cuando es oruga. Cuando es adulta, de hecho, la mariposa adulta oviposita aquí en las clepias, en alguna de las especies de este género Asclepias, y es muy pensante, si pensante le pudiéramos llamar a la mariposa, pero ponen uno o dos huevitos por planta. Mm, en la diapositiva que vimos de la Dionejuno, vimos que la mariposa pone muchos huevitos. Son como estrategias de reproducción. Entonces ella lo que dice o lo que piensa la mariposa monarca o lo que suponemos que piensa es decimos uno o dos para que tengan suficiente comida y lleguen a crecer todo lo que tiene que crecer la oruga, pasar por los 5 instar diferentes y crecer todo lo que tiene que crecer, crece 3.500 veces su tamaño desde que nace antes de hacerse crisálida. Entonces, la mariposa adulta oviposita uno o dos huevitos por planta, es algo muy bonito que hemos visto también, para que la oruguita que nazca ahí llegue adulta y pueda crecer, ¿no? Entonces, come de esto y de grande no come. Las mariposas no tienen aparatos masticadores, las mariposas no comen, así no mastican, o lo que nosotros llamaríamos masticar, no lo hacen. Tienen se llama probóscide, esta estructura que tienen en lugar de en la boquita, vamos a llamarlo así, tienen esto que es una especie de popote, yo así se los explico cuando me toca hacer divulgación de la ciencia, es una especie de popote, se llama probóscide, también le llaman espiritrompa, y entonces lo único que hace es que absorbe el néctar de diferentes flores, tanto de esta, Asclepias curasábica, como de cualquier otra flor. Nosotros aquí las hemos visto libando sobre N cantidad de flores, asteráceas, durantas, de salvias. Entonces, no comen estas flores, solo las liban, ¿ok? Y además, tenemos con estas mariposas esta cuestión de la migración que les vengo platicando, ¿no? Todas las mariposas monarcas migran, no, no, no todas. De hecho, se siguen haciendo estudios porque la cuestión o la magia, si se le puede llamar magia de la mariposa monarca, es que hay al menos dos variedades o dos subespecies, la que le llaman la residente y la que le llaman Matusalén. Entonces, las mariposas que vemos en nuestros jardines seguramente son residentes, nacen, crecen, mueren y se reproducen ahí en alrededor de entre 6 semanas y 2 meses, que es lo que duran los diferentes instar, que crece, que se hace crisálida, ¿no? Pero estas mariposas nacen en el norte de Estados Unidos, en diferentes bosques de Canadá, y más o menos en agosto se activan las Matusalén. Son unas mega mariposas. He tenido la oportunidad de tenerlas en mis manos por los apoyos que damos a la WWF y a la UNAM y a diferentes. Entonces nos mandan lo que tenemos que hacer. Un año nos tocó agarrar 20 mariposas hembra, 20 mariposas macho, medirlas, pesarlas y ver cómo estaban sus alitas. Toda esa información se va mandando para sistematizarse. Son unas señoras mariposas, como las amarillas que de repente vemos, las Papilio multicaudata, que todo el mundo ubica las mega mariposas amarillas. Casi de ese tamaño son las mariposas monarca Matusalén. Son unas señoras mariposas que ellas van a durar 9 meses. Ellas no se mueren en el camino. Ellas desde Canadá llegan a Michoacán y de Michoacán se vuelven a ir a Canadá. ¿Y eso cómo se dieron cuenta de eso?
pues a quienes descubrieron esta cuestión de esta migración de estas mariposas, bueno, primero, ¿por qué se vienen? Pues porque necesitan fríos o inviernos menos crudos. En Michoacán hace frío. Les digo que bueno, he tenido la oportunidad de ir 3 veces al santuario y la última vez fue en marzo y hacía frío. Créanme que hace frío, pero del frío que vienen estas maripositas, pues no tiene comparación, ¿no? Entonces, pues llegan al calorcito, nosotros necesitamos chamarrita y dormir con doble cobija, pero pues ellas llegan a un lugar más bonito, más apto, menos frío. Y estas mariposas, además, las mariposas que duran 9 meses, las Matusalén además, vuelven a regresar y se vuelven a reproducir en Estados Unidos. Y eso lo descubrieron pegándoles calcomanías, porque decían, ¿cómo vamos a saber si es la misma mariposa o no es la misma mariposa? Y pues no se les puede pintar las uñas, como no se les puede hacer un cortecito como en algunos ratones. ¿Cómo carambas le vamos a hacer con este animalito que pesa medio gramo? Entonces, pues se le ponen unas pequeñas etiquetas y entonces se hace este seguimiento de estas mariposas. Este mapa me pareció de lo más decente que encontré en línea. Este es de, no, le tuve que borrar el pedacito, pero créanme que es de divulgación de la UNAM, viene hasta abajo. Y entonces lo que quiero no lo vamos a leer porque pues es lo mismo que les estoy platicando, pero lo que quiero que vean es el mapa. El mapa, la parte amarilla es desde donde vienen las mariposas. Y quiero que vean que efectivamente llegan a esta zona entre Michoacán y el Estado de México, pero también hay algunas que se vienen a Florida y también hay registros en Cuba. O sea, no somos dueños de las mariposas monarca, ni Michoacán son los dueños, son diferentes sitios a donde llegan. Aquí algunas llegan solamente a esta parte norte. ¿Y por qué llegan ahí? Pues porque su condición se los pide, su genética, su epigenética o toda la cuestión interna de la mariposita dice, ya llegaste a donde tienes que llegar, ¿no? Entonces, todo el año se están moviendo. ¿Y a qué nos referimos con todo el año? Este es un mapa que saqué de estos autores que son de los principales exponentes en México de la mariposa monarca. Entonces ellas empiezan a volar para acá, para Michoacán, en agosto, septiembre, octubre, pero si estamos hablando que esas mismas regresan, aquí llegan a Michoacán, estas fotos pues las pude tomar en Michoacán, y es en Michoacán y en toda esta región, también me pareció muy bueno este mapa que saqué, que son diferentes lugares entre Michoacán y el Estado de México. El más conocido es el Rosario y Sierra Chincua, porque además ahí está el pueblo mágico de Angangueo, que es maravilloso, se los recomiendo, 100% recomendable, pero también llegan hasta el Estado de México, ¿no? Y las mariposas normales que vemos volando, estas Matusalén además tienen hábitos gregarios, liban, hay todo un grupo de monarcólogos que se dedican a ver el área. Ustedes han visto por ahí, ahora el área en este año nos fue mejor que el año pasado, porque van midiendo el área en la que llegan. Es decir, llegan a 2.2 hectáreas o a 6 hectáreas y históricamente han llegado a cubrir en estos lugares toda esta sección verde. Es alrededor, estamos hablando, si no me equivoco, eh, como de 45 hectáreas. O sea, se oye poquito, pero no es tan poquito ver 45 hectáreas de maripositas. El año pasado, si no me equivoco, el registro fue de 2.2 hectáreas. Entonces, hay años muy buenos, hay años muy malos. Y aquí vemos todo, aquí podríamos hablar toda una cuestión de todo el rollo que hay de la inseguridad en Michoacán, de la tala ilegal, porque imagínense que llegue la mariposa a buscar sus arbolitos donde normalmente pernoctan y ya no están. Entonces aquí es otra cuestión social muy fuerte que la podemos ver en el este de Netflix, en el especial de Netflix que le hacen a Horacio. Pues, se las recomiendo, está muy bien hechecito en Netflix este reportaje, ¿no? Y luego van de regreso, las mismas mariposas van de regreso y ahorita, hoy, todavía estamos en observación de primavera. Eh, esto, eh,
el monitoreo de primavera empezó me voy a pasar hasta este mapa. Este es en el 2018 el monitoreo que se hace vía Correo Monarca. Correo Monarca es la asociación en México que más se dedica al estudio de esta mariposita. Me voy a saltar porque se me acabó el tiempo. Me encanta platicar de este tema y prefiero darles chance a que hagan preguntas, pero les quería compartir este es el mapa que se generó en otoño del 2024 y las diferentes estaciones que hay. Todo lo que ustedes ven en puntitos verdes es gente que va pasando, toma una foto y la sube al proyecto de Correo Monarca. Y los puntitos que se ven marcados con maripositas son los puntitos de observación sistemática. Nada más hay 22 estaciones, chicos. Y quiero que vean que aquí el área de Salinas no hay monitoreo. Y hay paso de mariposa monarca, claro. Yo, unas de mis mejores fotografías me tocó tomarlas en Vanegas, en una región donde va pasando la mariposa monarca, ¿no? Entonces, hace falta mucho trabajo de monitoreo. Esta presentación se la voy a dejar a la doctora Margarita para que ustedes vean todo lo que se hace en el monitoreo. Hay un protocolo de monitoreo, se hace 6 veces al día. Yo lo hice durante un año y actualmente apoyo solamente con materiales, con herramientas, con redes en uno de los puntos. Nos enseñan a ver el tiempo climático, las herramientas que se tienen que usar. Todo esto se baja en estas hojas donde se va llenando toda esta información y se va subiendo y también lo pueden hacer de manera no sistemática con esta información. Si ustedes entran a la página de Correo Real, la pueden bajar de ahí, en donde viene el nombre de ustedes, la fecha y hora que vieron haciendo la mariposita, si volando, posada, perchada o qué estaba haciendo, cuántas vieron y cómo estaba el tiempo, ¿no? Y todo esto se manda a ese correo, correo.monarca@gmail. Esta presentación es como una presentación dentro de otra presentación, que es la que usa ahorita, que utiliza el correo Monarca, porque por eso daba las gracias antes, ¿eh? Porque mm, desgajando esta presentación sí, desgajando o tratando de hacerla un poquito más dinámica esta presentación, yo quería platicarles de la cantidad de trabajo que se necesita para entender el flujo migratorio, para entender por dónde va pasando, qué hace cuando llega a los santuarios, cuántas mariposas llegan, qué proporción entre sexos tienen, qué liban, se aparean o no se aparean en estos santuarios. Me tocó ver apareándose muchísimas mariposas en el vuelo nupcial ahí. Entonces, es una información tremenda y les quería compartir esto sí me voy a detener en esta presentación, en esta diapositiva, porque vienen algunos links en donde ustedes pueden mandar la información. Y esta fotito la tomaron el 17 de marzo, este 17 de marzo hace unos días, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, para que vean cómo funciona esto de las etiquetitas de la mariposa, ¿no? Esta pertenece a Monarchs Watch, que es uno de estos primeros links, y no es que pertenezca, sino que la investigación pertenece a ellos y entonces ellos van siguiendo a la mariposita por los 4.500 hasta 8.000 kilómetros que viajan estas mariposas hasta llegar a Michoacán y lo logré a tiempo. Entonces, prefiero que pregunten si tienen dudas. Lo quiero dejar así para escucharlos. Si me puedes apoyar, Ernesto. Claro, de hecho ya tenemos una primera persona, el doctor Luis Tarango. Adelante. Muchas Incluso gracias, si disculpen mi gustan cámara, habilitar no sus funciona, cámaras, adelante, ¿eh? no funciona mi cámara, disculpen. No te preocupes, adelante. Jessica, muchas gracias por compartir esta valiosa información y las implicaciones que tienen los polinizadores, ¿no? En todos nuestros ecosistemas. Dos preguntas. Una es, me imagino que tú trabajas o tienes contacto con Rogelio Carrera. Él trabaja con la WWF y una vez lo vi en San Luis Potosí, decía que andaba haciendo monitoreo de mariposa monarca. Él trabaja en la UANL, en la Facultad Ah, de... ya sé de qué grupo es. Sí, Ah, ok. seguramente sí.
Muy bien. Y la otra es, con base a lo que tú has observado, no las que migran, sino las que se quedan, las residentes, con base a las condiciones de los ecosistemas, la NOM 059 la identifica como en protección especial. Ujú. ¿Estás de acuerdo en esa categoría o pudieras tú inclinarte por nombrarla de otra manera, de otra categoría? Híjole, qué responsabilidad, Luis. Muchas gracias por honrarme con tanta responsabilidad. Mm, yo creo que no hay que perder de vista, primero, que son insectos que tienen una reproducción R, o sea, sí hay una gran reproducción. Y antes de ponerlas en otra categoría, como ahorita están en protección especial, pero antes de pasarla a alguna otra categoría, ah, pues se sigue sin saber, Luis. Hay dos grandes corrientes de investigación con las mariposas monarca y me atrevo a decir que son dos grandes corrientes, puede haber más, pero pues están todos los pro monarca residente y todos los que están en contra de la monarca residente como si fuera otro animal raro con el que conviven, ¿no? Y me atrevo a llamarlo así porque es lo que yo alcanzo a ver desde mi óptica muy, mm, pues, pues muy de amante de las mariposas en general. Yo no soy monarcóloga, o sea, a mí me encantan las mariposas. Monarcóloga te vuelves, pero yo creo que para empezar está bien. Y más que eso, pues mejor primero proteger el bosque y proteger las cuestiones de donde llegan las mariposas, porque la cambio de categoría o sea, ¿qué me serviría cambiarla de categoría si realmente yo que trabajo normalmente con otras especies vegetales, la cambias de categoría y no te implica nada más que más investigación y menos oportunidad de estudio? Porque la mayoría de los animales y plantas en norma, en alguna categoría de riesgo, son los que menos puedes estudiar o menos puedes reproducir. Entonces, eso sería mi respuesta, Luis. Primero estudiar más y pues la cambio y luego pues tampoco me serviría de mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Yo en esto, si me permites. Adelante, Jorge. Bueno, y esto es en función de la migración. Me tocó ver desde 1986, 96 por ahí, que las mariposas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el pasadero en noviembre, no me acuerdo qué mes por ahí, el pasadero de mariposas, o sea, un montonal, estaban en la migración. Y luego me tocó verlas en el estado de San Luis Potosí en la media luna, este, precisamente, y resulta que pues que fumigaron la media luna, hicieron un matadero de mariposas impresionante, las envenenaron y detalles por el estilo. Este, y se oye hablar mucho de los santuarios en el estado de Michoacán y de México, pero no se oye hablar de las rutas migratorias y lo que hay que tener consideraciones que se puedan tener para las mariposas en su ruta migratoria. Entonces, no sé qué te puedas decir de esto, de las rutas migratorias. Estamos hablando de la Matusalén, ¿verdad? Pero, Claro. en fin. Sí, Jorge, gracias. Mira, de la ruta a mí me llamó mucho la atención cuando pude viajar para Piedras Negras y estas regiones más norteñas. Al menos está señalizada en carretera. O sea, ya eso es una gran ventaja y te dice que no viajes a más de 50 kilómetros por hora, que para llegar a esa cantidad de kilómetros por hora tuvieron que hacer pruebas con mariposas y no me imagino a los sujetos de prueba, ¿no? Para a ver a cuánto aguanta la mariposa sin que se dañe, ¿no? Entonces, sí está marcado, sí está contemplado y lamentablemente los automovilistas pues no respetan. Y me ha tocado ver muchas mariposas tiradas en carretera porque pues van a la velocidad que quieran y no respetan esta ruta.
Pero ese mismo problema pasa en Península de Yucatán, Jorge. Tuve la oportunidad de viajar de Cancún a Mérida y esa carretera es una carretera muy bonita, debería estar marcada. Y no son mariposas monarca, pero hay un paso impresionante de cantidad de mariposas. Tengo una colección por ahí en la foto que me promocionan, tengo mi colección personal de mariposas y tengo una de mis cajas entomológicas, es de puras mariposas de carretera, que te vas encontrando porque los carros no saben respetar. Entonces, vivimos en un país megadiverso con el 10 punto, casi el 11% de la riqueza mundial, pero también contamos con la gente más ignorante y la menos respetuosa de nuestros recursos, Jorge. Entonces, si no sabemos bajarle la velocidad a 50 kilómetros por hora, pues está bien tremendo cualquier otra cosa que se haga, ¿no? Sí, muy, muy bien, muchas gracias, pero por ejemplo, eso no me ha tocado ver señalizado en el estado de San Luis Potosí, que por aquí, que estamos en parte de ruta migratoria, particularmente en este estado, ¿no? Sí, no, no hay señal. Aquí en San Luis yo no he visto Ah, señalización. Y a ustedes ahí entre, bueno, no sé exactamente dónde estés tú, Jorge, pero entre Salinas, Vanegas, Villa de Ramos, hay paso. Me ha tocado ver paso impresionante de miles, no de poquitas, de miles de mariposas. Y pues yo creo que sí se debería de empezar a hacer esa gestión para al menos señalizar y decir es parte de la ruta migratoria, porque uno llega a Michoacán y desde Marabatío hacia la sierra, ya uno todo es monarca y respeta la velocidad y los kinders tienen mariposa monarca y es un estado que ha aprendido a vivir del turismo de la mariposa monarca, pero nada más pasan por ahí, ni siquiera están en Marabatío, están hasta la sierra, ¿no? Entonces yo creo que sí nos falta mucho esta cuestión y empezar a gestionar, pues con quien se tenga que gestionar, Jorge, para que ustedes vieron, estamos en la ruta migratoria, ¿no? Aquí se ve perfectamente bien y no hemos hecho nada como potosinos. Ahí estamos, y no hay más marcas pues porque no hay más gente mandando información, pero toda esta región está totalmente desamparada y tendría que ser considerada dentro de la ruta migratoria. sí, perfecto. Entonces, siento como que se le da mucha difusión de la mariposa monarca, que este que el otro, los santuarios, pero a la gente no se le da información sobre las rutas migratorias y ni tampoco de las residentes, ¿no? Entonces, Claro. bueno, creo que ya me estoy comiendo mucho tiempo. Pues muchas No, gracias. adelante, está bien, gracias, Jorge. A grosso modo, eso era. Gracias, Jorge. Doctora Alejandra, adelante. Gracias. Muchas gracias, Jessica, por la información. Es muy interesante. Yo tengo una duda y no sé si lo habrás dicho antes y disculpas, pero yo llegué un poco tarde. Pero tengo entendido que una vez hicieron reforestación en el Santuario de las Mariposas, pero usaron los árboles equivocados. Para que funcionara, porque las mariposas, según tengo entendido, les gusta un árbol específico que no me acuerdo. No, Sí, no. el oyamel, el avies, Ok. el género avies. Mi pregunta es, nosotros estamos, San Luis está en la ruta migratoria. ¿Eso qué implica y qué tipo de vegetación, de flores necesitaría la mariposa para poder sobrevivir? ¿Me entiendes? Sí, claro que sí, Alejandra. Bueno, con relación a la primer parte, estuve en un proyecto, no estuve solamente en el santuario, sino que estuve visitando proyectos sociales de personas y si hubo alguna reforestación con especies equivocadas, no la conozco porque hay N viveros, los que te imagines, que tienen que ver con aves, precisamente, que es el arbolito de Navidad, que no es pino, es avies, el oyamel, que es a donde les gusta llegar, y se hacen reforestaciones muy fuertes con oyamel. ¿Y qué plantas deberían tener? Las nativas. Las nativas que tengan flores, se asocia mucho a, ay, el girasol
se me fue el nombre, Salusania, si no me equivoco, es el girasolillo que en esta época, en los lugares muy agrestes, nace de manera natural, pues, y yo la he visto en esta, creo que sí Titonia, en el género Titonia, ¿no? Pues dejar lo que hay de manera natural, ¿no? O sea, si estamos en un clima BS, pues flores que les gusten los climas BS. ¿Por qué? Pues porque no tenemos agua, o sea, tampoco podemos, yo no soy de la idea de tener acá el super jardín tipo jardines colgantes de Babilonia, porque si no tenemos agua para mantenimiento nunca los vamos a lograr. Pero si localmente tienes plantas como la salvia micrófilas, como los mismos nopales, ¿no? Que tienen sus flores preciosas, tenles esa ruta lo más sana posible, lo menos contaminada por insecticidas y lo más natural posible. ¿Cuáles? Las que se dan de manera natural, que curiosamente vamos a un vivero y son las que menos encontramos. No vamos a encontrar en Nuevo León, yo no encuentro para nada una retama, por ejemplo, que les encantan las retamas, y vas a un vivero y como son plantas que nacen así en el campo, pues no las producen en los viveros, ¿no? Entonces aquí también un poquito esta de producción nativa local, porque acuérdense que lo nativo o lo endémico, pues de qué tanto estamos hablando o qué cuántos kilómetros a la redonda para que sea nativo o endémico, ¿no? Pero lo que se da de manera natural, mantenerlo sano, básicamente. No sé si te contesto, Alejandra. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues tendríamos tiempo para una pregunta más en caso de que alguien quiera cuestionar algo. A ver, yo tenía una pregunta. Adelante, Bueno, Genaro. más que nada una, bueno, una duda inquietud. En el 2022, 2023 y mediados del 2024 atravesamos por una de las sequías más severas, al menos que yo recuerde, aquí en el centro norte de México. ¿Hay alguna información de si este fenómeno, digamos, atípico de sequía afectó a este tipo de insectos o en un entorno de cambio climático, cuál serían la viabilidad de sus poblaciones? Sí, no tengo el dato, Genaro, porque no se me ocurrió tenerlo por año. El que tanta mariposa reside en los santuarios, te digo que se mide en hectáreas y no recuerdo la asociación de ese año seco. Seguramente, y estoy hablando sin tener el dato, seguramente hubo muchas menos porque en el camino seguramente se murieron. Así como este año pasado fue muy atípico en cuanto a lluvia, fue muy húmedo este año pasado y curiosamente coincidió, de ese dato sí lo tengo, que hasta dicen, se está recuperando la población de mariposa monarca. Pues no, también fue un año muy bueno y hay mucha vegetación en el camino. Entonces, al final de cuentas, como son ciclos naturales y creo que uno de los principales retos de esta mariposa o de esta cuestión migratoria de la mariposa es justamente pues estas sequías, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le podemos ayudar a la mariposa? Pues teniendo lo más sano posible, en términos de lo que la condición hídrica nos deje. Ustedes están en Salinas, yo estoy en San Luis Potosí y yo sé lo que es no tener agua. O sea, digo, y estoy en la ciudad y aún así, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que ahí como sociedad no podemos hacer más porque nos van a tocar, son como ciclos, nos van a tocar años muy buenos, nos van a tocar años muy malos. Yo no creo que hay que cantar victoria, ya se está recuperando la cantidad de mariposas. No, también se asocia a un muy buen año, se asocia a vegetación abundante y entonces son los ciclos naturales que también es parte de esta ecología que tenemos que entender de la mariposa monarca, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta, también por ahí decían que para soportar la ruta, pues necesitan ciertas reservas de energía. En ese sentido, qué plantas son las que más energía le aportan y qué otras le servirían como defensa para contra depredadores? Digo, De porque contra depredadores, pues ya lo que comieron. porque Las clepias algunas, ya las hace venenosas, ¿no? ajá, Y en el camino, se dice que cualquier planta que puedan libar. De hecho, un trabajo que estuvimos apoyando de la UNAM es justamente que liban. Ustedes van al parque, a las reservas de la biosfera de acá de Michoacán, de Ocampo y todo esto, y ustedes no ven una planta de asclepias, no de la asclepia curasábica, sí hay otras más. Pero entonces eso ya no lo necesitan porque con esa crecieron, pero necesitan cualquier
florecita que puedan libar. Asteráceas, aquí en los climas BS tenemos asteráceas para aventar para arriba, ¿no? Asteráceas en buen estado, ¿no? Salusanias, titonias, las que encontramos de manera agreste, ¿no? Entonces, sí, una parte se mide la condición de las alas y los pesos, justamente porque necesitan mucha energía, pero también tienen la superdefensa estas mariposas y son espectaculares porque navegan con los vientos, o sea, sí, sí vuelan, pero también navegan con el viento y eso las hace muy eficientes, ¿no? Claro, muchas gracias. De nada. Doctor Fernando Clemente, ¿quiere hacer una Ah, pregunta? sí, muchas gracias, Ernesto. Ya para terminar, voy a ser corto. Jessica, en las rutas migratorias, tanto de mariposas como de aves acuáticas migratorias y todo eso, hay un factor muy importante que es el que yo quisiera preguntar qué avances tienen en la mariposa monarca, los corredores de migración, no la ruta, los corredores de la migración, porque hay 22 estaciones de monitoreo, pero yo veo que esas 22 estaciones de monitoreo están sobre una ruta, ¿sí? Sí, Esa ruta. ¿Cuántos corredores de migración tiene? Y comprende nada más 9 estados. Y mi pregunta es, ¿serán nada más 9 estados en los cuales pasan la mariposa monarca en su migración? Porque eso es muy importante para poder saber las poblaciones por corredor de migración y entonces poder saber qué corredores son los que están en riesgo para la mariposa, ¿sí? Porque puede haber corredores que no lleguen hasta tan al sur como Michoacán, puede haber corredores que nada más lleguen a Coahuila y ahí claro. queden. Y todo eso son aspectos genéticos que se tienen que estudiar, ¿sí? ¿Por qué unas llegan más y otras llegan menos? Se sabe en aves acuáticas. Yo soy especialista en aves acuáticas y por eso puedo decir eso. Y entonces eso sería muy importante para ver qué planes de acción se pueden hacer para la conservación de la monarca. Eso es, nada más. Sí, gracias, Fernando. Justamente así a grandes rasgos de lo que hemos podido platicar con la gente monarquera y de donde hay más observaciones, justamente en las vertientes internas, tanto de la Sierra Madre Oriental como de la Sierra Madre Occidental. Pero si te fijas, hay observación en todo México. Entonces, más bien han de faltar muchos monitores o han de faltar muchas Exacto, estaciones, porque seguramente también se vienen costeando, seguramente. exacto, Y si tú te ves, y si tú ves las estaciones, pues además coincide con las ciudades, claro. porque no van a tener a alguien en medio de la nada. Yo apoyo una estación, es una estación muy peculiar la que yo apoyo con cuestiones, no de dinero, pero sí apoyo en más de una cuestión. Ustedes saben que la investigación requiere más que dinero. Este, está en el Realito, que está en San Luis, entre San Luis de la Paz y San Luis Potosí, y es con una chica local, una chica que vive en el Realito, que le encantaron las mariposas, porque el ir aquí a zona industrial, que me queda 28 kilómetros de mi casa, su casa, a zona industrial, ir y venir para monitoreo sistemático 6 horas al día, era la locura a 28 kilómetros. Ahora imagínense el Realito o Vanegas o en medio de la nada. Entonces se tiene que buscar gente local y predicar, vamos a llamarlo así, localmente con gente local para que nos ayude, porque desde una universidad es bien complicado justamente por la sistematización de la información. Sí. Y yo pienso que hay mucho que hacer todavía Sí, para poder saber cómo está la mariposa monarca en realidad. Y eso, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jessica. de nada. Y aquí les voy a dejar estas para que ahí les tome nota o foto. Perfecto. Pues para ir cerrando este seminario, me gustaría leer la siguiente constancia. El Colegio de Posgraduados Campus San Luis Potosí otorga la presente constancia
a la maestra en Ciencias Ambientales Jessica Gretel Loza León, académica, bueno, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tal vez hagamos esa adecuación que me No solicitó, te apures. por la impartición del seminario de investigación intitulado Los jardines de polinizadores y su relación con la mariposa monarca, con fecha de 3 de abril en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, firmando la doctora Brenda Trejo Telles como responsable de las funciones de dirección del campus, así como un servidor, el doctor Ernesto Pérez Rivera, como coordinador de los seminarios de este año 2025. De antemano agradezco mucho por este tema tan interesante y pues qué bueno que nos dejas tus contactos porque por ahí a lo mejor vale la pena hacer algún vínculo. Tenemos un jardín también nosotros que estamos ahí intentando hacer algunas actividades. Entonces agradezco mucho esta intervención que tú tuviste el día de hoy. Y pues para ir cerrando, bueno, me gustaría expresar un fuerte aplauso. Si pueden habilitar sus micrófonos. Gracias. Y pues dando cierre el día de hoy, te agradezco mucho por nuestra participación. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Jessica. Y por ahí la Gracias, doctora Margarita, por la Margarita invitación. Gracias. tiene materiales que nos proporcionó que tú le enviaste, entonces las Ujú. vamos a difundir en el campus. Muchas gracias por toda la atención. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Bye.